continuar con la clase de formación cristiana con un tema interesantísimo. Quizás en más de alguna ocasión hemos hablado de este tema de sexualidad, pero creo que lo hemos dejado pasar por mucho tiempo y hablamos muy poco de sexualidad. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo que trae nuestro manual, en donde estamos aprendiendo que yo y mi casa serviremos al Señor. Este fanal, hermanos, trae un tema muy interesante que en más de una ocasión en estos últimos meses hemos visto, y hoy hablaremos de una postura que el mundo nos está llevando. Vamos a hablar acerca de lo que es la filosofía de la ideología de género. Un tema de veras hoy por más muy delicado y que como iglesia no hemos sabido abordarlo. Hemos hecho caso omiso a lo que el mundo está haciendo en el mismo mundo, y nosotros como creyentes en Cristo Jesús no hemos tomado esa responsabilidad de administrar este mundo que Dios ha preparado para su pueblo. Es por eso que hoy vamos a hablar de este tema tan delicado, no porque seamos una iglesia que vaya a hacer proselitismo o cuestiones políticas sobre lo que el mundo está haciendo, pero sí debemos reconocer que es una responsabilidad nuestra como iglesia de poder manifestar la soberanía de Dios y los preceptos de Dios ante un mundo que hoy se está desquebrajando, pero de manera increíble a través de estas ideologías humanas. Para sustentar este estudio bíblico, vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 25, qué es lo que Dios a través de su palabra nos ha dicho acerca de las ideologías y del pensamiento humano. Romanos capítulo 1, versículo 15 al 25, versículo 18 al 25. 18 al 25. Si me permiten, inicio la lectura y la vamos a hacer de forma alternada. Yo el primer versículo, ustedes me siguen con el segundo. La palabra de Dios dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra y te suplicamos, Señor, que en estos momentos tu Santo Espíritu nos acompañe y nos ayude, Señor, a entender este mensaje que tienes hoy preparado para nosotros. Te suplicamos, Señor, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos, Señor, tener el entendimiento y el mensaje que tú tienes para nosotros.
y que podamos ser sal y luz al mundo como es lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Ven, Señor, acompáñanos y ayúdanos a entender cuál es tu mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, el primer versículo que leemos en este capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy vamos a hablar de este tema, filosofía de la ideología de género, y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que ante la palabra de Dios, esta ideología o esta filosofía lo que está haciendo es distorsionar lo que es la verdad y la palabra de Dios. Nuestro objetivo como iglesia, como escuela de formación cristiana, es poder entender la razón esencial de lo que es una ideología humana y carnal, que es una ideología como concepto, pero sobre todo de una forma carnal. Y tendremos que ver también qué nos dice la palabra o el concepto género, pero vamos a analizar cuál es la postura de nosotros como iglesia en Cristo Jesús. No vamos en contra de una ideología humana por nuestras propias fuerzas, sino porque nosotros como iglesia reconocemos a un Dios soberano y creador y que ha estipulado en nuestras vidas la forma en que debemos vivir dignamente, la forma en que debemos vivir divinamente. Lo que Dios tiene como propósito, el haber creado el universo, el haber creado todas las criaturas que existimos en el mundo, con un propósito y una finalidad perfecta. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios también nos dice en un texto clave, Isaías capítulo 5, versículo 20, que dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, la filosofía de ideología de género la vamos a ver primeramente sobre lo que hizo Dios sobre la sexualidad en el hombre y la mujer. No podemos hablar de la ideología de género, que es una mutación, una transformación que está haciendo el hombre de lo que es la sexualidad. Lo que vamos a ver, hermanos, es cómo Dios estableció la sexualidad para el ser humano, para el creyente en Cristo Jesús. Reconocemos que la ideología de género nos coloca, hermanos, hoy en día frente a un desafío de la cultura contemporánea. Hoy nuestra sociedad está siendo transformada por esta serie de ideologías que identificamos como mentiras promovidas como una verdad. La ideología, hermanos, debemos verla como una mentira promovida como una verdad. Pecados, en esta ideología, los pecados son aplaudidos como si fueran virtudes y estilos de vida inmorales que el mundo los toma como normales. Si vamos a hablar de ideología de género, que la identificamos como un mal común hoy en día de la práctica sexual, primero hablaremos de la sexualidad a la luz de la palabra. Hermanos, quiero decirles que aún dentro de la iglesia, aún hermanos creyentes en Cristo Jesús, temen hablar de sexología, temen hablar de sexo, temen hablar de una relación íntima. Y es para muchos en nuestra cultura común, pero realmente es un mal,
porque no tenemos la educación, no tenemos la madurez de identificar que el sexo a través de la palabra de nuestro Dios es algo bueno. Y dijo el pastor hace un momento, algo bueno en gran manera. Algo bueno en gran manera. No hay nada más claro que lo que hemos escuchado. El sexo es bueno y santo. Dios creó a hombres y mujeres como criaturas sexuales. Por lo tanto, el sexo es y debe ser considerado un regalo divino de parte de un Dios bueno. Y nuestra cultura nos ha alejado de este concepto. Todavía hace algunos años, si no es que hoy en día, el sexo en la iglesia sigue siendo un tabú. Tanto que nos preocupamos que cuando nuestros niños están creciendo y van a la escuela, vienen con tareas y nos preguntan de qué es el sexo y nos vamos de frente. No sabemos qué contestar. Porque los medios de comunicación se han encargado de decirnos que una tortuguita y un tortuguito se juntaron y nos vamos con fantasías que no es la realidad. Tenemos que aprender, hermanos, que Dios diseñó el sexo para que un hombre y una mujer lo disfruten. Y su intención es que sea bueno, excitante, embriagador. ¿Qué palabras? Sí, el amor nos embriaga, hermanos, en el buen sentido de la palabra. Es poderoso y nos unifica. Debemos entenderlo así, de esta manera. Esta es la relación por la que nos hacemos una sola carne, Génesis 2:24, y constituye la intimidad física más intensa y la unidad espiritual más profunda posible entre un hombre y una mujer. Si podemos entender esto, hermanos, podemos irnos a un nivel totalmente diferente y poder tener una relación sexual tranquila y sin ninguna inhibición, sin ningún tabú, sin ninguna situación de qué malo es el sexo, como el mundo lo está poniendo. Dios aprueba las relaciones sexuales donde un hombre y una mujer deben servirse el uno al otro y satisfacer las necesidades físicas mutuas mediante el acto sexual. Proverbios capítulo 5, versículos 15 al 21. En nuestro manual está equivocado, dice 5 o 15, 5 por ahí así, ¿no? Pero es 5, 15 al 21. Y vamos a descubrir, hermanos, eso les voy a pedir de tarea, que hay un libro que habla acerca de la sexualidad entre el hombre y la mujer de una forma maravillosa. Un libro entero de la Biblia nos habla exuberantemente del deleite sexual como un banquete, como un vínculo físico, emocional y espiritual entre dos personas que se aman. Este libro es Cantar de los Cantares. Y nos lleva realmente a una lectura muy, muy apreciada que debe ser por nosotros. La sexualidad, hermanos, es una de esas muchas cosas que Dios diseñó desde la creación del mundo y cae en la categoría de aquellas cosas que son buenas en gran manera. Dios tiene un propósito para bendecirnos con el regalo del sexo. ¿Cuál es este propósito, hermanos? Yo no sé si alguna vez usted pensó cuál fue su motivo para entrar a un pacto de relación. ¿Usted por qué se casó? Hermano, hermana, ¿por qué se casó? No me contesten, ¿eh? No me contesten. Pero, ¿nos casamos para salirnos de casa? ¿Nos casamos para tener
una experiencia diferente a lo que el mundo o en la casa vivimos. Es importante poder nosotros reconocer cuál fue el motivo de nuestro matrimonio. Pero hoy vamos a ver 5 puntos muy rápido del por qué Dios ha bendecido el sexo para el ser humano. En primer lugar, para tener un conocimiento entre la pareja. A través de la unidad, un conocimiento, Génesis capítulo 4, versículo 1. Para ese conocimiento que nos lleve a la unidad íntima, Génesis capítulo 2, versículo 24. Para poder tener un consuelo dentro del matrimonio a través de esa relación íntima con la pareja. Poder procrearnos, hay una bendición del Señor con Adán y Eva, donde les dice que fructificad, multiplicad. Hay un propósito de Dios en esa unidad de procreación, pero también hay gozo y placer. Cantar de los Cantares, capítulo 2, del 8 al 17, capítulo 4, del 1 al 16. Y la procreación pues la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Hermanos, a Dios no se le escapa nada. Es perfecto en su creación, pero también el sexo nos ayuda a poder tener una prevención de tentaciones en el mundo. Estos cinco propósitos, hermanos, los tiene determinado Dios a través del matrimonio. El sexo, en términos bíblicos, no es ni profano, ni sucio, ni pecaminoso, ni irreverente, ni maligno, sino algo bueno en gran manera. Dios estableció un marco dentro del cual la sexualidad sería precisamente algo bueno en gran manera. Hermanos, ¿cuál es ese marco que Dios creó? ¿Cuál es el marco, el contexto donde una pareja, un hombre y una mujer pueden entrar a esta intimidad sexual? ¿Cuál es ese marco? Sin miedo, hermanos. El matrimonio, seguros. Piensen ustedes que se identifican allá en el mundo como creyentes en Cristo Jesús y te preguntan, ¿qué es el matrimonio? Ay, un escape a mi vida juvenil. Ay, pues es una diversión. No, hay un propósito, hermanos. Hay un propósito. Y si hoy te preguntan como creyente, hoy muchos ya hicieron su responsabilidad cívica de ir a votar, ¿verdad? Yo les pregunto, hermanos, como creyentes, ¿por quién votaron? Esa es parte de ustedes. Pero esos grupos políticos, muchos de ellos están con esto que estamos viendo hoy y vamos a ver todavía. Estamos viendo ahorita lo que Dios diseñó de la sexualidad, pero vamos a ver lo que es la ideología de género. Y hoy, no sé si la iglesia nos estemos preparando para un acto cívico, responsable, como iglesia, pero sobre todo, por honrar a nuestro Dios con nuestros actos. Usted fue a votar, es pregunta que se queda con usted, ¿fue a votar con responsabilidad? ¿Votó con conocimiento de causa de aquellos que van a gobernar el día de mañana y le van a decir a tu hija, a tu hijo, que tiene un sexo líquido, que a la hora que él quiera puede ser niña o puede ser niño, y que tú lo vas a llevar a esa escuela y vas a permitir que esta ideología sea impuesta en sus vidas? Es increíble, hermanos, pero por años, como iglesia, no hemos hecho nada. No hemos establecido ese trabajo del que nos hablaba el pastor hoy en la mañana.
Pero tenemos la oportunidad, hermanos, de entrar en comunión con nuestro Dios para que nos dé sabiduría y poder llevar a cabo esa responsabilidad. ¿Cuál es ese marco de bendición para el deleite sexual? El matrimonio entre un hombre y una mujer dispuestos a amarse en fidelidad, cuidado y servicio hasta que la muerte los separe. Repito, dispuestos a amarse en fidelidad, cuidado y servicio. Has dado testimonio en tu matrimonio, en la familia, en tus hijos, de esa fidelidad, de ese cuidado y ese servicio como creyente. Por eso las cosas cambian allá afuera, porque nosotros no hemos dado ese testimonio de lo que es el matrimonio divino. Y vivimos un matrimonio común, secular, como todo el mundo. Y dejamos la puerta abierta para que entren todas las corrientes filosóficas y nuestros niños vengan en las modas, nuestros adolescentes se visten y actúen como ellos desean o el mundo les está llevando. E inclusive lo vemos aquí en el templo, se abren las puertas y entra todo mundo. Y no nos damos cuenta que estamos permitiendo que entren ideologías y filosofías que están equivocadas en los absolutos y los preceptos de nuestro Dios. Fuera del marco del matrimonio, hermanos, fuera de ese marco de bendición, la sexualidad no puede ser algo bueno, sino que se ha convertido en abominación. Y yo no sé si usted ha escuchado a los jóvenes allá afuera hablar de sexo, hablar de preservativos, hablar de juguetes, pero sin ninguna educación sexual. Y lo permitimos. Y dejamos ver a nuestros hijos los televisores, las pantallas, todas las promociones de úsalo, llévalo donde tú quieras, en la bolsa delantera, en la trasera, llévalo en el calcetín, pero úsalo. Esa no es una educación de un preservativo en el varón. Y si falla, no pasa nada. Es una pastilla para abortar y se acabó. Eso es tan común, hermanos, en las escuelas, en las universidades, en el mercado, en el barrio. Lo tomamos muy, muy a la ligera. Siempre, hermanos, que la Biblia hable de deleite sexual, lo hace con referencia al matrimonio. Mateo capítulo 2, versículo 14. Refiriéndose al matrimonio como un pacto. Mateo 2, repetí aquí, se los debo esa cita. El deleite sexual antes del matrimonio no es un derecho. Es que ya estás en edad. Discúlpenme las expresiones, pero es lo que se oye. Es que mira, ya tienes derecho. Ni es algo inocente. No es una relación sexual, no es una prueba de amor. ¿Me quieres? Pruébame. Pruébame que me quieres. No, hermanos, esos son conceptos del mundo. Una relación sexual fuera del matrimonio es un acto de fornicación. Corintios capítulo 6, versículo 15 al 19. Cuando la Biblia se refiere al matrimonio, no habla de la unidad de dos personas en forma general, sino explícitamente entre un hombre y una mujer. Y es dentro de este marco solemne de amor llamado matrimonio que la sexualidad es delicioso y santo. Palabras del manual. Fuera de este marco de bendición,
el ejercicio de la sexualidad es algo prohibido y cualquier experiencia sexual contra este diseño es rebelión contra Dios y distorsión de la verdad. Pregunta a ustedes, hermanos, ¿creemos en esto? ¿Creemos en la palabra de Dios y creemos que el sexo y lo que ha establecido Dios como propósito de procreación y relación íntima, seguridad, es un propósito de Dios para el matrimonio en Cristo Jesús? ¿Sí están ahí? Yo veo mucha gente, pero no los escucho. Hermanos, quitemos ese tabú, ese vendaje de nuestros ojos. Creámosle al Señor. Orientemos a nuestros hijos. Es que ya está casado y fuera. De todos modos, hermano, no va a dejar de ser su hijo y su responsabilidad. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y a esto mucha gente creyente se opone. No quieren escuchar esta palabra, ¿por qué? Por el tabú, la falta de madurez espiritual para poder conocer realmente los propósitos de nuestro Dios. Con esto, nosotros, hermanos, como iglesia, estamos en contra de lo que es la filosofía de la ideología de género. Ya establecimos bíblicamente por qué fue creado el sexo, la relación en el matrimonio, ya lo vimos. Vamos a ver qué es una ideología, qué es el género. Primeramente distinguiremos qué significa la palabra ideología. ¿Alguien puede decirme qué entendemos por la palabra ideología? Muchos hemos expresado, tengo la idea. Hermano Raimundo, por favor. Ideas, pensamientos que determinan una opinión, ya sea política, familiar, sería una ideología. No sé si me escuché. A ver, otra vez. Es un conjunto de ideas, de pensamientos que determinan una creencia, una opinión. En un aspecto puede ser político, religioso, o cultural en general. Muy bien, muy bien. Y nosotros en nuestros hogares tenemos nuestras propias ideologías, tenemos nuestras propias filosofías, nuestras propias teorías, y llevamos nuestro hogar de acuerdo a nuestro pensamiento, a nuestra mente, a nuestra experiencia. Pero ¿qué dice Dios sobre el matrimonio? ¿Vemos la diferencia? La ideología humana en contraste a lo que Dios ha establecido como matrimonio. Y bueno, como concepto de ideología, dicho término hace referencia a cualquier corriente de pensamiento que persiga transformar el sistema político, social, económico y cultural existente. Cualquier pensamiento que quiera cambiar o transformar el sistema existente, ya sea político, social, económico y cultural. Hermanos, allá afuera hay un grupo con una economía vasta, con una relación internacional, mundial, que quiere provocar este cambio. Y no es que lo quiera hacer, lo está haciendo. Y nosotros hemos estado desapercibidos de esta acción. Para lograrlo, las distintas ideologías presentan dos frentes de acción bien definidos. Número uno, presentan un ideal de la sociedad que quieren pretender conseguir, un ideal de algo que como seres humanos queremos crear sin hacer caso a los absolutos y al propósito de nuestro Dios. Y usted va a ver a esos niños, a esos adolescentes actuar de una forma contraria a lo establecido por Dios. Y lo están haciendo a través de las escuelas, a través de los jardines. Hace años en España hubo un ejercicio en los niños donde les permitían jugar a los niños en un momento de 2-3 horas como niñas, para que puedan entender ellos qué es una niña,
y los dejaron vestirse de niñas, actuar y jugar con juguetes de niñas. A las niñas los vistieron de hombres y les permitieron jugar como hombres para conocer lo que era la situación de un hombre. Y van a crecer con ese conocimiento, van a crecer con esa experiencia. Y el momento que ellos decidan ser niña o ser niño, no va a haber ningún problema. El problema viene para nosotros. El problema viene para nuestros hijos, nuestra cultura, nuestras generaciones futuras, en donde esto se va a transformar. Ya se está transformando. Y nosotros como iglesia no hemos hecho nada. No hemos trabajado, como bien dice el pastor. El segundo punto que utilizan estas ideologías de género es que presentan un programa político de acción social para conseguirlo. Hoy tenemos una responsabilidad cívica y muchos de esos partidos, si no es que la mayoría, ya tienen establecido un programa de implementación de leyes de este tipo. Esto es parte de la imposición de la ideología. Cuando hablamos de género, es el otro concepto, tenemos que aclarar que el vocablo género en origen corresponde al campo de la lingüística y es usado para definir la propiedad de algunos términos gramaticales que pueden tener tres modalidades o géneros: masculino, femenino y neutro. Nada más. El concepto, por ejemplo, banco, ¿qué género viene a ser para nosotros? Masculino. Banca, femenino. Y el neutro, lo bueno y lo malo de estos dos conceptos. Pero inmediatamente nosotros podemos identificar casa como un género femenino, carro, y no tenemos problema. Pero dentro de la dialéctica, dentro del hablar, dentro de relacionarse de los movimientos feministas y su círculo de influencia, fue aplicado al campo de las ciencias humanas para defender una nueva forma de comprensión de la sexualidad, según la cual el género en su origen natural ligado al sexo se separa de este y solo se concibe como una construcción social subjetiva. Si hablamos de sexo biológico, identificamos que el niño tiene pene y la niña tiene vagina. Pero para el movimiento sexual, este movimiento feminista, esa construcción o esa definición de sexo biológico es algo que la sociedad construyó. No hay nada natural en el niño o la niña. Es algo que por años nuestra sociedad ha ido formando. Es el pensamiento feminista. Y es por eso que queda sujeta al capricho arbitrario de la decisión de cada individuo independientemente de su sexo biológico. Le enseñan a los niños que ellos pueden en cualquier momento cambiar su sexualidad. Increíble. Independientemente que biológicamente esté bien definido, él o ella puede cambiarlo. La ideología de género defiende que las diferencias entre el hombre y la mujer no corresponden a una naturaleza física, sino que son construcciones culturales y convencionales que corresponden al estereotipo que a lo largo de la historia la sociedad ha ido creando. En torno a este discurso se desarrolla toda una maquinaria sociopolítica que actúa como ideología impuesta a muchos países e incluye multas e inhabilitación profesional a quienes se opongan o la critiquen. Si hoy nosotros tocamos este punto, hermanos, como organización eclesiástica, tenemos problemas.
ante esta imposición de leyes? Pues no dices que no hemos trabajado, y si nos ponemos a trabajar, ¿qué va a pasar? Necesitamos trabajar, como lo dijo el pastor. Pero ¿sabes con qué? Con tus hechos, con tus acciones. Que puedas demostrar allá afuera que el matrimonio no está formado por un macho, por una hembra. Está formado por un creyente en Cristo Jesús. Y que tiene la responsabilidad de servir y bendecir el hogar. No él manda más. Y aquí se hacen porque yo digo. Ese es el machismo. Y es lo que hemos inculcado, primeramente a nuestros hijos. No hemos sido ejemplo de Cristo Jesús. Dejamos que brote nuestra naturaleza pecaminosa. Y como es cultura mexicana, pues yo me voy ahí. No. Tú tuviste un propósito, hiciste un pacto en el matrimonio. ¿Se acuerdan? ¿Quién sabe? Fue de noche, hermano. No, hay un pacto. Hay un pacto entre el hombre y la mujer ante Dios. Y un compromiso. Así como el compromiso de la iglesia cuando vienen los niños y son bautizados aquí. ¿A qué nos comprometemos como iglesia? A ser testimonio de ellos, a dirigirlos, a orientarlos, a educarlos, a estar en sus mayores necesidades, de lo cual no hemos trabajado, hermanos, y dejamos que los niños hagan y deshagan como ellos quieran. Es que es el hijo del pastor, es el hijo del hermano Gregorio y es bien enojón. Estos movimientos para alcanzar ese cambio de sociedad, hermanos, hacen todo lo necesario. Y no vamos a ver una revolución violenta con desórdenes sociales de todo tipo, no. La ideología de género se ha impuesto astutamente, inteligentemente, a través de la maldad. A través de un conjunto de 4 factores principales. La aparición masiva e invasiva de movimientos asociativos, asociaciones culturales, universidades, ecologistas, pacifistas, defensa de los derechos de la mujer y todo tipo de ONGs están dirigiendo estos movimientos. 2, el apoyo de la banca internacional y los grupos económicos que junto con fundaciones filantrópicas han sido utilizadas para invertir en estas filosofías. 3, una incapacidad política de aquellos conservadores del centro derecha para oponerse al avance de esta ideología de género. Adelante, hermano Raimundo. Ay, un micrófono. En base a lo que nos estaba enseñando ahorita, es muy importante, no sé si nos preguntamos o alguien se haya preguntado, ¿en qué momento lo absurdo, que si esto hubiera sido enseñado hace 20 o 30 años, lo único que nos hubiera sacado es una sonrisa o una risa? ¿En qué momento lo absurdo pasó a ser legítimo o aceptable? Y hay algo que hace unos años leía, que nunca me había percatado, no sé si hayan escuchado esta palabra o este concepto que se llama la ventana de Overton. Alguien no sé si lo haya escuchado. Y la ventana de Overton es una teoría política donde es como un estratagema donde lo inaceptable por medio de ciertos procedimientos puede ser permitido
O sea, lo que hoy es absurdo, una locura, puede pasar a través de un proceso a ser aceptable, permitido y luego hasta defendido. Y hay un ejemplo que ponen hoy, y es un ejemplo clásico de la ventana de Overton, que se usa para explicar esto. Hoy vemos el canibalismo, vamos a suponer, como algo absurdo, una locura, algo mentalmente inaceptable como bueno, pero bajo varios procesos podría llegar a ser aceptable. ¿Y cuáles serían? La ventana de Overton dice, o esta teoría, que si yo pongo a alguien con la etiqueta de un científico declarando algo, yo, mortal, ¿quién podría ser para contradecir a una voz o a una eminencia científica? Si a un científico le digo que determinada cosa puede ser aceptable, esto va a terminar siendo aceptable. Y la ventana de Overton usa una serie de procesos, ¿verdad? Hazlo popular, utiliza paso número 2. Si ya lo dijo un especialista, un experto en el tema, ahora solo divúlgalo, usa los medios de comunicación para que esto sea aceptable. Usa los medios, usa libros de texto, usa universidades, etc. Entonces, lo que hoy sería algo completamente inaceptable hace 20 años, me llama la atención. Me gustaría que anotáramos ese nombrecito, ¿verdad? Ventana de Overton, y nos daremos cuenta porque nos van a decir, ¿verdad? Bajo nuestros ojos y nuestra óptica podría ser algo ya hasta normal, ¿no? Sí, es que tu autopercepción, aunque sea subjetiva, puede determinar cómo tú te sientas, un hombre, mujer, etcétera. Entonces es interesante, hermanos, que analicemos esto como lo que usted dice, los medios de comunicación, voces especializadas de un tema en sexología, en lo que sea, pueden determinar, o sea, cuando estas formas se mezclan, terminamos cediendo y diciendo, oye, es verdad, pues puede ser de lo inaceptable a lo permitido, a lo aceptado, y luego terminamos hasta defendiendo. Y el ejemplo del canibalismo es lo que hoy es inaceptable, usa la ventana de Overton, usa un especialista, usa los medios de comunicación, masifícalo en libros de texto, y el día de mañana si alguien nos dice que la carne de hombre o de un ser humano puede ser hasta saludable y buena, lo que hoy nos da asco el día de mañana puede ser aceptable. Y lo mismo ha pasado. Leí un libro sobre la ventana de Overton y dice, y esto pasó con la homosexualidad, con el lesbianismo y ahora con la ideología de género. Usan a Hollywood, usan mucho, ¿verdad? Primero el homosexual era el sensible, el amable, el heterosexual era el opresor, el agresivo, y nos ponen esas películas y todo, y es un paso de años, de 30 años a veces, que no percibimos. No es un proceso del día de la mañana, pero se utilizan formas, y si yo lo analizaba, sí es cierto, el homosexual siempre es el que da risa, el bromista, el amable, el que la pareja heterosexual desechó y él lo acoge en su domicilio, pero lo usan para que el día de mañana lo inaceptable sea tolerable. Así es, hermano, muchas gracias. Bueno, que nos adelantes un poquito, pero lo vamos a ver en un momento. El cuarto factor, hermanos, que ha sido permisivo con esto, es que el silencio y la pasividad del cristiano ha sido determinante para que esto se desarrolle. No hemos sabido ser sal y luz al mundo, manteniéndonos al margen de la dura evidencia social. No lo hacemos como organización, no lo hacemos como iglesia, pero tampoco nos atrevemos a hacerlo de forma personal, dando un testimonio. La ideología de género es en sí una consecuencia más de un mal común en nuestra sociedad, es decir, una gran distorsión de la sexualidad original divina. Les pregunto, hermanos, ¿dónde se da la distorsión de la sexualidad en comparación a lo divino? ¿Dónde? ¿En qué momento? Cuando no conocemos los preceptos de nuestro Dios. Sí podemos venir a un templo, tener una relación, un acto de matrimonio, tener el pacto,
pero a veces nuestros hechos allá, como lo decía bien el pastor, en la casa, no son actos de un ser cristiano. Se impone nuestra cultura, nuestro machismo. La ideología de género promociona, hermanos, la homosexualidad, lo promociona. Y tiene todos los medios y tiene todas las herramientas para invitar a los pequeños, a los adolescentes, a los profesionistas, a los adultos, a esa homosexualidad, práctica homosexual. La heterosexualidad misma es una distorsión, hermanos, y es aquí la respuesta a la pregunta que les hacía. ¿En qué momento tenemos una distorsión sexual? La heterosexualidad misma es una distorsión cuando incurre en fornicación, cuando incurre en adulterio, cuando se da la prostitución o la promiscuidad, pues aunque en estas relaciones o uniones participan un hombre y una mujer, lo hacen fuera del marco de bendición dado por Dios, denominado matrimonio. Y antes de esto, pues ya vimos que pues, es una prueba de amor, no. Es que, pues ¿qué pasa? No pasa nada, todo el mundo lo hace, sí pasa. Asimismo, el machismo, la pornografía, la indecencia, la lujuria, son distorsiones de la sexualidad al valorar a las personas como un objeto. Hermanos, ¿qué hace que esta distorsión de la sexualidad sea hoy tan sobresaliente y llame nuestra atención de forma urgente? ¿Cuál es lo sobresaliente? Pues que la ideología de género plantea no solo la promoción de actos y estilos de vida, sino que realiza un adoctrinamiento y toda una manera de pensar y concebir la identidad humana. No nos escandalicemos cuando venga nuestro niño, nuestra niña, con una identidad diferente a la que nosotros biológicamente identificamos. Y digo, no nos mortifiquemos o alarmemos, porque no hemos hecho nada. Necesitamos ahorita estar en contra de todas esas políticas educativas que están transformando esta identidad. Y bien dice nuestro hermano Raimundo, no es de ahorita, 1950 se manifestó en la ONU, toda una celebridad que hoy recibe reconocimientos y doctorados, pero que es una mujer de Estados Unidos, lesbiana, y dice que el hombre, la mujer, el ser humano, nunca se va a liberar de su esclavitud si no tiene una identificación diferente lo voy a decir yo, libertina, para elegir si es hombre o es mujer. Y se lo aplaudieron en las Naciones Unidas. Y hoy está dando conferencias de cómo puedes llegar a hacer esto. ¿Cómo se refieren los promotores de estas distorsiones de la sexualidad a sus ideas y a su agenda? Número 1, escogen términos que sean aceptables a sus ideas. Son muy sutiles para llegar a nosotros. Pretenden, número 2, ser neutrales y abiertos al diálogo, promoviendo supuestamente la tolerancia y el pensamiento civilizado. Llegan con esas falsas teorías. Número 3, hablan de igualdad de género, de equidad de género y diversidad sexual. No hablan de ideología de género. Caso curioso, están en contra de este concepto de ideología de género. Entonces, ellos hablan de igualdad de género, de equidad y de diversidad sexual.
Número 4, dirán que promueven la justicia de género y los derechos sexuales. 5, exclaman que su agenda busca educar, promover el diálogo y asegurar la construcción de una sociedad tolerante y equitativa. Estas son las palabras tan sutiles que utilizan para llegar a las escuelas, a las universidades, al gobierno, a los medios de comunicación, a nuestra casa. Y cuando te hablan con estas palabras, mucha gente se deja llevar. Su agenda incluye censura a la iglesia y tener el control de la educación de nuestros hijos. Y no sé cuántos de nosotros hemos ido a una reunión de padres de familia de nuestros hijos para ir en contra de estas políticas. Si ya revisamos esos textos. Su estrategia principal es la mentira. Apuestan a la fórmula que una mentira repetida convenientemente llega a ser una verdad. Y esto lo vimos hace muchos años en el partido nazi, quien operó esta misma premisa al intentar adoctrinar a la juventud y a la niñez alemana con sus mentiras respecto a la supremacía nazi y alimentando el odio contra los judíos. Conocemos, creo, esta historia de los judíos. Tantos millones fueron exterminados por una supremacía nazi, una ideología. Los colectivos de la ideología de género repiten convenientemente las mentiras en el anhelo de que sean aceptadas como verdades. Y estamos contratiempo, hermanos. Quiero decirles, hermanos, que lamentablemente esta fórmula de mentiras ha caído en tierra fértil, ya que vivimos en una era posmoderna, en una era de indefiniciones y de subjetividades, la era donde nada es verdad y nada es mentira. Todo depende del cristal con que se mire. Vivimos en una generación que no acepta la existencia de los absolutos, sino que todo lo considera relativo. Lo que para uno era malo, para otro es bueno. Es la era de la tolerancia y es la respuesta para nuestro hermano Raimundo de en qué momento en esta era es la era de la tolerancia y la igualdad, donde para no defender a nadie y para no crear polémicas, lo mejor es no tomarse tan en serio las convicciones. Finalmente, hermanos, para terminar, así en este escenario de subjetivismo y relativismo, la ideología de género puede ser esparcida sin problema alguno e incluso ser concebida como progreso, civilidad y justicia social, cuando en realidad es todo lo contrario, es retroceso, es engaño y fracaso cultural. El trabajo, hermanos, la misión está en nosotros, como iglesia. Insisto, no ser proselitistas, no ser políticos, pero sí actuar como creyentes en Cristo Jesús. En nuestro matrimonio, en el testimonio que demos allá afuera, como parejas, como jóvenes, como adolescentes, poder ser testimonio de que Dios es el creador del universo y de que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Hermanos, que Dios les bendiga. Si hay alguna pregunta, con toda confianza. Tengo entendido que les dejaron tarea. Sí, hermana. Sí. Cuando un niño viene y te pregunta cosas, o simplemente desde que son bebés, no se le llaman a las partes del cuerpo como se le llaman, y eso es un gran error. Sí. Porque empieza a crear, o luego existen las familias que el tío, no se hable del tío, o no se hable de la tía. No, hay que hablarlo, hay que hacerle ver las cosas, y sobre todo la falta de escudriñar las escrituras,
yo siempre he pensado, no sé si mi pensamiento sea erróneo o no, ¿por qué Dios prohíbe o por qué Dios no es seguro tener relaciones fuera del matrimonio? Nosotros nos quedamos nada más como, es que qué flojera tu religión, es que eso es ser muy puritano, es que Dios, ¿no? Bueno, hay que escudriñar y pensar por qué Dios no nos está dando más bien un lugar seguro. ¿Por qué? Porque tú eres un joven y necesitas estudiar, necesitas prepararte para que cuando llegue ese momento puedas hacer frente, como le hemos dicho a nuestros hijos, a una enfermedad, a un bebé o a cualquier situación. Pero si no se hablan de esas cosas adentro de la casa, las van a ir a escuchar en las redes sociales, las van a ir a escuchar y de otra forma que no va de acuerdo a los preceptos del Señor, ¿verdad? Tiene muchísima razón, hermana. Llegó una niña preguntando a su mamá, mamá, ¿qué es pene? ¿Qué dijiste? ¿Qué es pene? ¿Con quién hablaste? Mamá, es que en la escuela. Vas a ver con tu papá, ahora que llegue, vas a ver. Le voy a decir a tu padre, vete a tu cuarto. Llegó el padre, ándale, tu hija te habla. Mira, está en la primaria y anda con esas palabrotas. Pues, ¿qué te dijo? Ve tú, a ver qué te dice a ti. Papá, ¿qué es pene? Vieja, ven. Pues sí, contéstale. Es que, ¿por qué preguntas eso, hija? Es que la maestra nos dijo que hiciéramos una oración para que el alma de nuestra maestra que murió no pene. Se oye muy gracioso, hermanos, pero vieran qué difícil es que un varón de nuestra generación, una mujer de nuestra generación, hable de sexo, como dice la hermana. Es lo más preocupante. Hermano Camarena. Sí, no es nada nuevo, según la nueva ideología lo maneja como algo actual, algo liberal, algo, no sé, y a los que no piensan igual los tacha de retrógrados, de anticuados, etcétera, etcétera, etcétera. No es nada nuevo, lo que pasa es que muchas veces nosotros mismos no hemos creído la palabra de nuestro Dios, como lo hicieron Adán y Eva en sus inicios. No creyeron, desobedecieron porque no creyeron. Sin embargo, en la palabra de nuestro Dios, Dios mismo nos dice que podemos tener esa libertad de hacer las cosas. Sin embargo, nos advierte de las consecuencias que hay. Es decir, Dios permite, no aprueba muchas cosas, ¿verdad? Y nosotros, si nos remontamos para hablar que no es nada nuevo esto, podemos irnos, por ejemplo, al libro de Isaías. ¿Hace cuántos cientos o miles de años fue escrito? Sin embargo, en el capítulo 5, que hace rato nos hizo de referencia, hay un tema que habla de los ayes, ¿verdad? Ayes sobre los malvados. Y ahí desde el principio nos dice, ¿cómo fue entrando en nuestra sociedad ese tipo de cosas? Pues ahí nos dice que hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Es decir, el maligno no es algo monstruoso, horroroso, que causa terror y por lo mismo nadie quiere hacer lo que él les dice. No, al contrario, siempre se presenta como algo muy sutil, bello. De hecho, el ángel de luz, llamado Satanás, pues por eso también nosotros a veces no lo advertimos, porque se presenta como algo bello. Más adelante, en el mismo capítulo 5, Isaías nos dice, hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces, ya nos están advirtiendo también lo que evita el futuro glorioso de la Jerusalén que en ese tiempo nos enseñaban.
Sin embargo, ahorita todas esas situaciones nosotros las vemos como algo intrascendente. De hecho, nuestros mismos hijos o nietos nos dicen, pues sí, son así o hacen eso, pero es muy buena persona. Caray, nos estamos amoldando a permitir también nosotros que eso se haga simple y sencillamente porque es buena persona, o porque no quiero que se enoje, o porque no quiero que se vaya a ofender, o que tantas cosas que nosotros anteponemos antes que la palabra de nuestro Dios. Así es. Muchas gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, hermanos? Muy bien, vamos a hacer una oración y nos despedimos. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te suplicamos, Señor, que nos des el carácter, la fortaleza para poder escuchar, para poder atender y practicar, Señor, lo que tú nos estás mandando. Te suplicamos, Señor, que nos des ese carácter y esa fortaleza para dar testimonio, Señor, de tu palabra y ser, Señor, sal y luz al mundo. Ven, Señor, quédate con las familias aquí representadas y cubre nuestras necesidades, tanto materiales como espirituales. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bendito seas. Que Dios les bendiga, hermanos.